Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El tema que quiero compartir, mis hermanos, es un tema muy bonito, muy interesante. Se llama un diseño perfecto. Un diseño perfecto. A ver, ¿de qué nuevas nos traes ahora? ¿Qué vas a hablar? Pastor Chuy, ¿verdad? Bien, quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 3. Quiero poner las bases en relación a este tema. Si no terminamos este tema hoy, la siguiente semana es cuando viene el pastor Antonio Espinosa, pero en 15 días ya estamos aquí otra vez para compartir, si es preciso, la segunda parte, porque es un tema muy interesante. Es un tema que marca la posición, escuche, la posición bíblica antes que la posición de una iglesia, ¿de acuerdo? Pero nosotros como cristianos tenemos que ponernos en la posición bíblica. No es lo que dicta mi iglesia, no es lo que dicta mi organización, no es lo que dicta lo que me enseñaron, no, es lo que dicta la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Bien, por eso este tema es un tema interesante que va a dejar mucho que usted analice, que piense. Tal vez algunos van a decir: no creo eso. No, sí, pero sí, pero no, ¿verdad? Usted puede entender eso. Sí, pero no. Y mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió el Señor. Les hizo túnicas de pieles y los vistió. Aquí ya podemos darnos una idea de, a ver, ¿cómo? El Señor los vistió. ¿Por qué el Señor hizo algo que ahora para nosotros es tan común hacerlo, ¿verdad? Desde luego, el vestirnos. Pero dice aquí que el Señor los vistió. Y mira lo que dice el Salmo 51, verso 10. Ahorita que estábamos en la adoración, cantamos este canto en base a esta escritura. Dice, el Salmo 51, verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra o las palabras la frase que quiero notar es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando está hablando de corazón limpio, está hablando de un corazón dispuesto, un corazón agradecido, un corazón en el que no hay malicia, un corazón en el que siempre piensa el bien, un corazón en el que jamás o está en la lucha de no pensar las cosas incorrectas. Un corazón que busca, que ama, que quiere deleitarse en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer cuando Dios quiere crear un corazón limpio. Y en el libro de Tito, después de primera y segunda de Timoteo, está esta carta a Tito. En el capítulo 1, verso 15, mire lo que dice. ¿Ya lo tienen? Todas las cosas son puras. ¿Para quién? Para los puros. Mas para los corruptos o corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Qué interesante es estos versículos en relación al tema, porque dice aquí en Tito, que es el último de los versos que leímos, todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué es lo que es verdaderamente puro? Lo que viene de la palabra, lo que procede del corazón de Dios, ¿verdad? Hemos visto, mis hermanos, que las cosas en las manos de los hombres las echamos a perder. ¿Sí o no? Lo que pudo haber sido bueno o lo que fue creado para bien está funcionando ahora para mal. Todo lo que el hombre toca es para mal. Casi la gran mayoría de las cosas, desde luego. Por eso dice este verso, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, o sea, corrompidos es claramente los que no quieren agradar a Dios, los que anteponen sus pensamientos, sus ideas a las ideas o a los conceptos bíblicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, si no es de Dios, no es puro, es corrupto. Todo se echa a perder, pero por eso la palabra de Dios, mis hermanos, nos da el mandato, la clave y la base para que todo lo que pensemos sea puro, sea honesto. Por eso, y bueno, y dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que nos quieres decir? Son las bases de lo que estamos hablando. Al final de este versículo 15 dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué piensan de las cosas del mundo comparadas con las cosas de Dios? La gente, claro, se deja guiar por las cosas del mundo, los que no conocen a Dios. Pero hemos visto que aún los cristianos en ocasiones nos dejamos llevar por lo que piensa y cómo actúa el mundo, ¿sí o no? Estamos en una lucha de concepto. Por eso, claramente, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Si preguntamos a un creyente, ¿cuál es el criterio que debemos de usar? Escuchen, a la hora de seleccionar nuestra vestimenta, nuestros vestidos, nuestra forma de vestir. Si le preguntamos a un creyente, ¿cuál es el criterio que debemos de usar a la hora de seleccionar nuestra vestimenta? Usted hoy en la mañana, claro, entre todo su tremendo guardarropa, dijo, ok, a ver, no, esta no, ya me la vieron el domingo. Ay, no, no la lavé, pero yo no sé por qué la guardo. Bueno, sí o no, todas las conjeturas habidas y por haber. Dice, esta playera, ayer me la puse un ratito, me la voy a poner otra vez, no importa. Y tantas cosas que pensamos, ¿verdad? Pero también todo pensó en base a su concepto. Todo lo hizo en base a quién es usted. Bueno, así debería de ser en la vida de un cristiano. Entonces, ¿sobre qué criterio usted debe de usar a la hora de seleccionar su vestimenta? Bueno, ¿el criterio del mundo o el criterio de Dios? Son dos criterios totalmente distintos, ¿sí o no? Pero fíjense qué importante cuando dice la Escritura que Dios les vistió con pieles. Dios los vistió más bien al hombre y a la mujer con túnicas más bien de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios toma esa decisión de vestirlos? Qué importante era entonces para Dios el vestir, el ver cómo se ven sus hijos. ¿Cuál es el concepto que los hijos de Dios ante el concepto de los del mundo manejamos? Bueno, entonces seguramente el cristiano va a decir sin titubear, el criterio de Dios, ¿sí o no? Lo que yo conozco de Dios.
Pero si le preguntamos a ese mismo creyente, ¿y cuál es ese criterio? Defínemelo. Es muy probable que no sepa cómo responder a esa pregunta, ¿sí? Y descanse al final de cuentas, en sus gustos, preferencias y opiniones personales, antes que las de las Escrituras. Va a poder decir, bueno, pues no sé si dice mucho de la Biblia de eso, pero pues yo creo que si me pongo esto, Dios no se va a enojar. Pensamos, ¿verdad? Yo creo que si me visto de esta manera, no hay problema, ¿para qué? Y empezamos a sacar conjeturas personales. Ay, ¿qué tiene? Ay, no voy a ser tan religioso. Ay, Dios no se va a enojar si traigo este tipo de ropa. Pero escuchen lo que leímos al principio. Cuando decimos Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, un corazón que va a pensar según el criterio de Dios. No lo que yo crea, ni lo que yo piense, ni lo que me imagino, y ni siquiera, escuchen, lo que me gusta. Ni siquiera por mi preferencia de gusto personal. Claro que no, mis hermanos. Ahora, la pregunta también es, ¿ha dejado Dios alguna indicación que nos sirva de guía para determinar su criterio en este asunto de la vestimenta, del vestir? Yo le digo algo, por supuesto que sí. Ahora usted dice, no, yo me he visto bien, yo no tengo problemas, el concepto es el de Dios, yo pienso como Dios piensa, pero usted tiene que aprender a poder enseñar a sus hijos, a sus nietos, a su vecino, a su vecina, la palabra de Dios en cuanto a el concepto de Dios en cuanto a la vestimenta. Eso es importante. Y más importante también es que el concepto de Dios debe de ser claro en todos los que somos hijos de Dios. ¿Está de acuerdo? En todos los que somos o decimos ser hijos de Dios. Bueno, por supuesto que Dios da una indicación al respecto. Dios no ha dado solamente principios generales y particulares acerca de la vestimenta, sino que a través de la historia de la redención ha provisto modelos claros que debemos de usar como patrones en esta área de nuestras vidas, que es la vestimenta. Y vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 61. Dice en el versículo 10 de Isaías 61, dice, en gran manera me gozaré en el Señor. En gran manera. Mi alma se alegrará en mi Dios. Vean, está hablando de una respuesta, de un concepto de conducta de un cristiano. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Está hablando de alguien, escuchen, que no está reprimido. Alguien que no es un religioso. Alguien que no parece un monje. Bueno, si válgame la expresión, no es por decir que, sino la seriedad, el formalismo de una conducta de personas que han dedicado su vida de esa manera, ¿no? Lo que hablamos es algo totalmente distinto. Dice, en gran manera, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. O sea, es así como, es como cuando usted busca la manera de poder decirle a alguien que está contento, sumamente feliz, ¿qué haría? Lo expresa, ¿no? Ayer me estaba platicando un amigo de aquí de la iglesia, me decía, Chuy, vengo bien contento. Claro, él estaba así, un gozo muy profundo, ¿verdad? Que traía. ¿Y por qué? Porque estoy feliz, estoy bendecido. Fíjate que, ¿te acuerdas que yo tenía una deuda de tanta cantidad?
Le dije, sí, pues, ¿y cómo te va? ¿Cómo te va? Dice, ¿qué crees? Ayer me topé con al que yo le debo el dinero y entonces yo le dije, mira, estoy en eso de trabajar para pagarte, estamos en esto, ¿todo va bien? Le dijo el que le debía el dinero, ¿no? Dice, sí, todo está bien. Entonces le dijo ese hombre al que se le debía el dinero, dijo, mira, quiero decirte algo, no me debes nada, no me debes nada. Entonces se quedó como, porque era una cantidad que tenía que pagarse a través de algunos años y mensualidades, ¿no? Entonces, ¿cómo? No me debes nada, olvídalo, no hay problema. Entonces yo todavía me fui más allá. Le dije, oye, ¿pero le firmaste algo? No, fue de palabra que me prestó el dinero. Y de palabra pues yo también le estaba pagando. Y así quedó. ¿Y qué tal? Te dice, ay no, dice, me siento, no, se me quitaron muchos pesos de encima. Miles de pesos se me quitaron de encima. Le dije, pues claro. Le dije, gloria a Dios. Y yo traté de agarrar ese mismo gozo. Le dije, ¿sabes qué? Pues, qué bueno, mano, Dios es bueno contigo, ¿sí o no? Sí, la verdad. No, estoy feliz. Y mira lo que dice exactamente esta palabra: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Fíjese ahora lo que está hablando, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ahora el concepto que está hablándonos aquí es un concepto, puede ser espiritual, desde luego, ¿no? Pero está hablando de la idea de vestir. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. O sea, ven ustedes el concepto de que lo que Dios quiere, no está Dios jamás peleado, a lo que yo he leído, con la elegancia, con el buen estilo de vestir, con la prudencia, con ser respetuoso o respetuosa en la forma de vestir, porque nada de lo que aparece aquí en este momento nos puede dar idea de que es pecado que te pongas eso. Pero lo que sí nos enseña es que Dios nos vistió con vestiduras de salvación, expresando en nuestro vestir, en nuestra forma de expresión de lo que nos ponemos, expresamos quiénes somos, el concepto que tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Estoy entendido en eso? Bueno, ahora debo aclarar entonces que no estoy diciendo que con esto que todos los creyentes deben usar todas las modas de los tiempos bíblicos. Lo que estoy diciendo es que Dios ha provisto un patrón piadoso que todo creyente debe de seguir a la hora de evaluar cualquier estilo y forma de ropa o de vestirse. Algunos, escuchen, encajarán dentro de ese modelo del buen vestir, prudencia, decoro, ¿sí? Con una forma honrosa de vestirse, claro que sí. Y dentro de este modo de vestir entrará la piedad establecida por Dios, mientras que otros tendrán que ser desechados. El primer modelo divino, escuchen, de vestimenta, ya lo encontramos en el huerto del Edén. En el principio de la misma historia del hombre, las escrituras nos enseñan que nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva, ¿cómo estaban al principio? Desnudos. Y fíjense cómo somos. Cuando escuchamos desnudo, la mente ya voló, ¿sí o no? Ya le voló por todos lados. Desnudo, pensando cuánta cosa. Porque bueno, nos dio la idea desnudos. Pero es muy difícil
que podamos pensar algo que sea, o está en la lucha, el poder pensar algo que fuera bueno, porque estaban desnudos. Y viene una idea clara. Ellos estaban desnudos antes de la entrada del pecado. Antes de que entrara el pecado, ellos estaban desnudos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estaban desnudos? Algo pasaba en su conciencia, en su mente, su pensamiento. Algo tenían que era totalmente distinto a cuando entra la avalancha del pecado y empieza a contaminar, empieza a ensuciar. Dígame sí o no. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa avalancha de pecado vino con todo el furor. Entonces, y en ese estado, el hombre en su estado de inocencia, antes del pecado, no tenía necesidad de usar ropa. No tenía necesidad de usar ropa. Por eso, Génesis capítulo 2, vaya conmigo rápidamente en el versículo 25. Génesis capítulo 2, en el verso 25, dice, y estaban ambos, ¿cómo estaban? Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ahí dice la escritura, y no se avergonzaban porque el pecado no había hecho su tranza. ¿Sí? El pecado no había entrado. ¿Te fijas cómo somos? ¿Qué luchas tenemos para pensar limpiamente? Cuando venimos y una hermanita, una señora, alguien nos saluda y luego es muy amable, dice uno, algo trae. Luego, claro, por las cosas como están sucediendo en este mundo, dices, oye, pues no seas tan inocente. Claro que no, hay que ser astutos ahora, ¿sí o no? Pero si pensamos, no, esa señora algo trae. Ese señor me saludó muy amable. No, a mí se me hace que no es bueno. Ya estamos por la mente corrupta y por el pecado, pues pensamos ya cosas más allá de lo que deberíamos de pensar, ¿verdad? Pero ¿verdad que pensamos muchas cosas así? Estaba viendo antes de venirme una noticia de una parejita que llegó a la paletería. Están de moda las paleterías ahorita, ¿verdad? Entonces llegó una pareja y la que estaba en el mostrador, pues pidió que quieren y ya les dijo, le pidieron, queremos esto y eso otro. Entonces ella, la que estaba despachando, le dio primero la paleta a él. Y vieras que se armó. Ella se puso energúmena. Empezó a aventar todo, o sea, le dio un ataque de celo. Y le empezó a aventar todas las cosas encima a la muchacha que estaba en el mostrador, porque pensó que se estaba volando con el hombre con el que ella andaba. No sé si sea su esposo o novio, pero dices, así está de corrupto las cosas hoy, ¿sí o no? Pero fíjense, qué ataque tan fuerte de celos, que porque le dio la paleta primero a él y no a ella, supuso que se estaba volando con el hombre con el que traía, con el novio pues, o el marido. La corrupción mental es tal. Y entonces Génesis 2:21 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. No era vergonzoso para ellos andar así en el huerto del Edén, porque dice ahí mismo, pero vayamos a Génesis capítulo 1, un capítulo atrás, verso 31. Mire lo que dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué? Bueno, todo lo que hizo Dios fue bueno. Hermanos, escuchen, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos manda, la forma en que Dios nos invita a comer, a vestir, a ser, a comportarnos, a
todo lo que en sí engloba la vida cristiana es para bien. Es bueno si está basado en la palabra de Dios. Pero el concepto del mundo es totalmente distinto. Y vio Dios que todo lo que él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Al hombre y a la mujer los vio y fue bueno como los hizo. No necesitaban nada más porque estaban en una comunión tan estrecha con Dios, porque el pecado no había entrado. El pecado todavía no había distorsionado lo bueno que Dios había hecho. Dios vio entonces que todo lo que él había hecho, incluyendo al hombre y a la mujer, en su desnudez, ¿pueden ver eso? En su desnudez, y aquí que todo era bueno en gran manera. ¿Qué fue entonces lo que hizo necesario que el cuerpo humano fuera cubierto? ¿Sabe qué fue? La entrada del pecado en el mundo. El pecado echó a perder eso y todo lo demás. Echó a perder la comunión, echó a perder una relación que podíamos haber tenido con el Padre, echó a perder las formas de pensar. Eso es lo más importante, porque el concepto de Dios y el concepto del mundo está aquí también. O sea, yo digo que aquí está el concepto de Dios, pero debe de estar no solo aquí, sino aquí y en mi corazón. Pero yo decido si hago esto y que gobierne mi corazón y mi mente, o lo que dice el mundo, porque ellos también tienen sus conceptos. ¿Qué fue la necesidad de cubrirse? La entrada del pecado en el mundo. Ahora vayamos ahí mismo en Génesis capítulo 3, en el verso 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fíjense, fueron abiertos, no que estaban ciegos, no que andaban ahí con un bastón o tentando a ver las plantas no. Ellos dicen que el conocimiento, la mente fue abierta de tal manera que conocieron que estaban desnudos. Pero este conocer nos está hablando de algo ya muy distinto, porque claro que se habían visto ya anteriormente que estaban desnudos, pero no había problema. Su mente, su conciencia estaba limpia. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vayamos al versículo 10 de ese capítulo 3. Lo estamos sintetizando. Dice, ahí mismo estoy en Génesis 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, vean ustedes cómo este es el origen, mis hermanos, de las desgracias que hemos llevado hasta hoy día. El pecado. Apartarnos de Dios. Y dice que tuvo miedo. ¿De dónde le entró ese miedo? Porque el pecado, la separación de Dios, conlleva todo esto: el miedo, el terror, la falta de relación verdaderamente como habíamos sido diseñados, una comunión perfecta con Dios. No había miedo, no había temor. Por eso ahora los que están en Cristo, como tú y yo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, como miedos, temor, fobias, ¿sí? Pensamientos incorrectos, lujurias, desvíos mentales, enfermedades inclusive también. Todo eso pasa porque ahora somos nuevas criaturas. Una comunión perfecta con Dios. ¿Por medio de quién, mis hermanos?
por medio de Cristo Jesús. Entonces, la vestimenta va a reflejar una comunión correcta con Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la vestimenta va a hablar también de nuestra forma, de nuestro concepto, de lo que pensamos. Entonces dice 3:10, él respondió: oí tu voz en el desierto. En el desierto. También se oye bien para una canción, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces quiere decir que lo que traía como vestimenta ya no era propia para estar delante de Dios. ¿Sí o no? Porque se escondió. Tuvo miedo a la voz de Dios. Porque ahora se vio que estaba desnudo. El pecado le empezó a enseñar cosas incorrectas. El mal uso del cuerpo empezó a ser usado por causa del pecado, mis hermanos. Y esto es algo que cada uno debemos de tener, valorarlo y analizarlo, pensarlo concienzudamente. Porque todo lo que hacemos, tanto como el vestir, tanto como el hablar, tanto como el testimonio, debe de ser acorde a lo que creemos. Entonces, tuvo miedo porque estaba ¿qué? Empezó a taparse. Pues no, empezó a ver dónde se tapan. Pues, oye, ¿y quién les dijo qué parte es taparse? Oh, el pecado es malilla. Te empieza a tergiversar las cosas. Lo que es bueno te lo empieza a torcer. Eso es malo, eso no es. Tú tienes ese deseo y te empieza a torcer muchas cosas, ¿no? Sin entrar en tantos detalles que tú ya sabes. Pero el pecado no puede ser digno de fiarse en él. Eso sí. Tuve miedo porque estaba desnudo y ¿qué? ¿Qué dice lo último? Me escondí. Génesis 3:21, bueno, brinquemos al verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, como el versículo primario que leímos, y los ¿qué? Y los vistió. Fíjense bien. Pero ¿no era suficiente lo que hizo Adán? ¿No era suficiente lo que hizo en el versículo 7? Porque dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se vistieron, el Señor ya sabía, pero mis hermanos, Dios en su misericordia siempre va a proveer. Aún a sabiendas que estás mal, que no quieres caminar con Dios, aún a pesar de que tu familiar no quiere de Dios, y Dios siempre va a usar de su misericordia. Porque Dios no está supeditado a tal religión, a tal iglesia, a tal concepto. No, Él es Dios, Dios de amor. Y Él manifiesta su amor y misericordia como Él quiera. Y dice entonces, en el verso 21, que le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué no los dejó Dios esas vestimentas que Adán y Eva se hicieron? Era un delantal así muy mono, a lo mejor, no sé, unas hojas, no sé qué tipo de hojas se puso Eva y Adán la suya, y todos andaban ahí, pero ya había hecho su daño el pecado. Y Dios les dijo: no, esto no va a ser como ustedes piensan, yo voy a vestirte. Le hizo al hombre túnicas de pieles. Empezó el símbolo de derramar sangre de un animal inocente. Ahí está iniciando la imagen del Cordero de Dios, que miles de años después iba a morir como el Cordero en la cruz del Calvario, derramando su sangre por ti y por mí.
cuando el hombre quiere vestirse, cuando el hombre quiere caminar en su concepto, Dios dice, es que no es el tuyo. Si tú me dejas, yo voy a hacer algo mejor. Y Dios le puso una ropa mucho mejor, vestiduras de salvación. Como dice el Salmo que ahí estábamos leyendo, ¿no? Vestiduras, mis hermanos, de salvación. Eso es lo que exactamente dice Salmo 51:10. Cuando Él renueva un espíritu recto dentro de mí también. Entonces, estamos leyendo, y Jehová hizo al hombre y a su imagen túnicas de pieles y los vistió. El hombre, escuchen, había perdido su inocencia original. Y ahora no era apropiado que siguiera desnudo. Ahora, ¿Dios había perdido el control? No. Todo estaba en su propósito eterno, en su redención final, que era que el Cordero muriera en la cruz, el Hijo de Dios, como plan de salvación perfecto para ti y para mí. ¿Dios había perdido el control? No, todo era parte de su plan. Pero le tendría que enseñar en el libre albedrío, le tendría que enseñar al hombre que no era como el hombre pensara, sino como Dios estuviera dando el concepto. Entonces, no era apropiado que el hombre siguiera desnudo. Mis hermanos, ¿qué hemos hecho con lo que Dios hizo bueno en nosotros? ¿Qué hemos hecho con el sexo? El sexo es una de las armas que el enemigo ha tomado para destruir la mente, matrimonios, relaciones, conceptos, ideas, ¿sí o no? Y ha distorsionado todo. Y estamos en la lucha tú y yo en todo lo que vemos, ¿no? Esto se hace por alguna cosa, un anuncio, un hotel para adultos, y tú dices, pues, ¿qué habrá? Pues, puros adultos, pues hay ya muy señores respetables. No, mis hermanos, es una cosa, conceptos totalmente distorsionados. El sexo ha sido distorsionado. Algo que Dios hizo bueno, el hombre lo distorsionó, porque permitió que el pecado gobernara sus vidas. Por eso ya no era conveniente que el hombre estuviera desnudo y su mujer. Ya no era conveniente. Adán y Eva, como esposos entonces, como esposo y esposa, podrían contemplar la desnudez el uno y el otro. Y en el resto de las escrituras se nos enseña claramente que el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Corintios así lo dice. Y que el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Ya no son dos, sino son uno. Esa es entonces lo que Dios determinó en el matrimonio. No hay nada de pecaminoso ni vergonzoso en la desnudez en sí misma. Fue Dios quien creó el cuerpo humano. Todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes, Dios lo creó con ese propósito. Y fue hermoso, es hermoso, hermanos. Pero esa desnudez ahora es limitada a la intimidad matrimonial. Fuera de ese contexto, la desnudez pública es vergonzosa, no es correcta. Y eso fue algo que Adán y Eva comprendieron en el momento en que pecaron, como dice este versículo 7, que les entró una vergüenza. Ahora noten algo muy interesante. En este relato de Génesis que leímos, Adán y Eva se aperciben de su desnudez. Antes corrían, caminaban y andaban agarrados de la mano y por allá Adán y Eva bien padre, brincando, no sé, pues algo hermoso, porque todavía no llegaba el pecado a ser su deterioro, ¿verdad? Entonces, pero después del pecado se aperciben y se escondieron. Algo ya no estaba bien en sus mentes, en sus corazones. Sus conceptos empezaron a cambiar. Ay, no, ay, tápate ahí, ay, no quiero ver. Ay, no, tápate ahí, ay, no, ay, fuchi.
Y empezaron los conceptos a través de los años, pero el pecado no se va a quedar callado. Él empieza a desvestir al hombre y a la mujer, ¿sí? Hasta hoy día, mis hermanos, ha habido una avalancha de pensamientos, de ideas, de conceptos nudistas, de conceptos de ropas, de modelos, de hacerte aquello, ponerte aquello, y no le hace que no te quede. Tú métetelo como calzador de zapato y te va a quedar y te vas a ver hermosa, mi hija. Este es tu día. Mi hijo, ponte esto, que al cabo así debes de conquistar a las chicas, dice los padres, ¿verdad? Al hijo. Son conceptos que como cristianos no debemos de manejar, mis hermanos. Ahora, yo repito, Dios no está peleado con el buen gusto. Dios no está peleado con el buen estilo de vestir, con la elegancia, con la prudencia, con el decoro. No está peleado Dios con eso. Entonces, ellos se perciben de su desnudez y se cubren sus partes privadas con delantales. Pero esta cubierta, mis hermanos, no fue aceptada por Dios. O sea, cuando el hombre se quiere vestir, Dios le dice: incorrecto, no está bien que andes así. Y fíjense, el vestir de muchos, el vestir de muchas, no es el vestir que Dios quiere para cada uno de ustedes. No es el vestir que Dios quiere para los hombres tampoco. Pero bueno, el concepto de vestirse, ay señora, no creo que tú te fijes en eso. Pues que la Biblia está, cuando indagamos, la Biblia está llena de cómo vestirse, conceptos de la forma en que un cristiano ahora en el Nuevo Testamento debe vestirse. Conceptos totalmente diferentes más bien a los del mundo. Entonces, cuando Adán y Eva se cubren, Dios les dice: no me gusta, yo te voy a dar una ropa mejor. Ay, no, señora. Y luego la gente dice: no, ¿cómo? ¿A poco si me convierto, si me hago cristiano, yo tengo que hacer esto? No, hombre, no, a mí no me gusta cómo andan vestidas fulanas de tal. No, hombre, se ven, no, a mí no me gusta. Porque hay conceptos que aún aparentemente dentro de la llamada iglesia evangélica son incorrectos. ¿Sí o no? Porque el hecho de traer una falda larga hasta el piso, piensan que la hermanita ya es una santa. Pero cuando va al centro, se remanga todo, ¿sí? Se lo quita, guardan su faldota en su bolsa y ya trae su minifalda. ¿Dónde quedó la hermanita? Le baja y todo. Ustedes saben por qué se rieron, ya lo saben, ¿verdad? Tampoco es un concepto correcto. Y cuando Adán y Eva se cubren sus partes privadas, Dios no acepta esta forma de vestir. Lo que el hombre hizo para cubrirse no era suficiente, mis hermanos. Y esto básicamente es por dos razones. En primer lugar, porque era la obra del hombre y no la obra de Dios. Adán y Eva debían entender desde el principio que la solución al problema del pecado está en manos de Dios. Fue lo que Adán y Eva no pudieron entender, y esa es una lección espiritual que a cada uno de nosotros Dios nos enseña. Que las cosas del pecado solamente Dios las puede solucionar. Así ponte, no importa que tú traigas una vestimenta esto o así, y no importa que tú te vistas como tú piensas. El problema que traes es tu pecado, el pecado que te está gobernando, y solamente Dios puede tratar esa área. Pero Adán y Eva dijeron: no, yo lo trato. No te preocupes, todo está bien, Señor, aquí estamos escondidos. Córrele, Eva, cósele ahí, ándale. Y no, ahorita voy, espérate, no me estés presionando.
Ya empezaron los problemas matrimoniales, ¿verdad? Como ustedes comprenderán en algunos. Entonces ya se viste y ahí vamos, Señor, ahí vamos. El Señor ya sabía que el pecado estaba trayendo problemas, pero no era suficiente. Debieron entender que desde el principio el problema del pecado debe de ser tratado por la mano de Dios y no por el hombre. Y eso quería implicar o quedaría implicado en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Qué hermoso, ¿no? El hombre no puede salvarse por sí mismo ni por obras claras. El pecado y sus consecuencias son fuertes en cada corazón, mis hermanos. Por eso, ese delantal tampoco podía ser aceptado porque no cubría lo suficiente, dada la situación que se produjo en el mundo por el pecado. Todo lo que tú te pongas tratando de cubrir va a ser, si no es el concepto de Dios, vas a tratar de cubrir tus pecados simplemente, tu forma de pensar. No, pero ¿qué tiene? No, pero yo sí soy, no, pero es que yo soy un open mind. Y a mí no, a mí no me afecta eso. Yo con todas las religiones, voy allá, voy a la marcha fulana, voy acá. Amor y paz, hermanos. El hombre, mis hermanos, no puede salvarse por sí mismo y de sus consecuencias. Por eso ese delantal no fue aceptado, porque no le cubría lo suficiente. El delantal que el hombre hizo para cubrirse sus partes privadas fue reemplazado por una túnica de pieles que Dios le hizo. Ay, Señor, no inventes, una túnica. ¿Cómo? O sea, ¿quieres que yo traiga una túnica ahora? Y que ande ahí en la calle así como si fuera del coro celestial de la iglesia de fulana de tal. Así una túnica, ¿te imaginas? Cubra todo, cuello, hasta acá y hasta abajo. Y con este calorón, hermanos. La palabra hebrea que se usa en ese texto es kutonet, que proviene de una raíz que significa cubrir. Lo que Dios en esa túnica fue cubrir. Así que el hombre cubrió con ello sus partes privadas, pero Dios le cubrió todo el cuerpo, ¿verdad? Esta palabra es usada en el Antiguo Testamento para referirse a la túnica que cubre desde el cuello hasta la parte más baja de la rodilla. Esta fue la vestimenta que Dios escogió para el hombre y para la mujer en el huerto del Edén. La misma que escogió también para los sacerdotes. En Éxodo capítulo 28, Éxodo capítulo 28 en el verso 3 y 4, y tú hablarás a todos los, fíjense, ¿a todos los qué? Sabios. Esa palabra me gustó porque yo debo de ser sabio en mi forma de vestir. Cuando alguien no viste con decoro, en santidad y correctamente en el concepto de la palabra de Dios, no es un sabio, no es una mujer sabia. Y la que no es sabia y el que no es sabio es un tonto, es una tonta, es una necia, es un necio. ¿Sí o no? Y si van a pelearse con alguien, al final vayan a pelearse con la Biblia. Vayan discutiendo la Biblia y rumbo a casa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me quiero vestir así. Cada quien, como dicen por ahí, su religión. Pero mire qué interesante, es interesante lo que leemos en la palabra, es la que nos enseña, ¿no? Y no nos gusta, claro que no, porque el concepto que tenemos es totalmente distinto al de la palabra del Señor. Y por eso le discutimos al concepto de Dios. Pero dice, y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Hermanas, sean sabias
para vestirse, prudentes, decorosas. Hombres, vístanse igualmente con sabiduría, con prudencia, honrando el casado a la esposa y la esposa honrando a su esposo. Porque no hay problema cuando estamos en el concepto de la palabra del Señor. Ahora, por eso dice que yo he llenado de espíritu y de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón. Fíjense, las vestiduras de Aarón. Aarón ni sabía, él estaba ya arreglando a lo mejor otras cosas. Y Dios había determinado en los hombres y las mujeres sabios y sabias vestiduras. Hazle las vestiduras de Aarón. Y el Señor dijo cómo se las hicieran. Nadie repelió esa idea de cómo hacer esas túnicas, porque dice vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Primera de Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la forma en que vistes, claro que sí tiene que ver. ¿Sí? Se digan ustedes que cuando ven una persona, la catalogan y dicen: ah, mira, esos son de la iglesia fulana y tal, ¿sí o no? Ah, mira, son así, porque se visten de una manera. El concepto de la palabra de Dios es totalmente distinto a eso. Cuando el Señor limpia, transforma, renueva, purifica, santifica el corazón, todas las cosas para nosotros son puras. Y con sabiduría de Dios vamos a vestirnos, vamos a caminar, vamos a seleccionar nuestra ropa, y la que Dios va y te guía y te dice: no, eso yo no quiero que te pongas, tíralo, dalo, haz un cojín, haz una almohada, haz un monito de peluche, mete ahí a los calcetines de tus niñitos que tienes ahí de los 4 cuando nacieron, mete ahí el pañal, órale. Pero el Señor va a ir determinando qué es correcto para sus hijos el vestir. Todas las vestiduras sagradas para Aarón y tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. La misma, mis hermanos, esa misma idea que nuestro Señor Jesucristo mostró y cuando estuvo en la tierra, es una ropa que ahora debe de cubrirnos. En el libro de Apocalipsis, los santos que Juan vio en esa visión, disfrutando de la gloria celestial, también estaban vestidos con una ropa similar. Y esa clase de ropa era la que usaban los reyes en aquellos días, los sacerdotes y las personalidades de alto rango. Era una especie de túnica que se extendía hacia los pies. Así que el testimonio de las Escrituras, para finalizar, es consistente de principio a fin. Desde el huerto del Edén hasta el día de los santos en gloria, como se vio en la visión que Juan tuvo, porque es el diseño de Dios y que Él siempre ha establecido. Es uno que cubre el cuerpo, ¿sí? Desde el cuello hasta las rodillas. Bueno, miren, es una túnica muy especial. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 11, y se les dieron vestiduras blancas. ¿Por qué no permitió el Señor que trajeran sus propias vestiduras? Bueno, no era la vestidura humana o la personal la que Dios quería. Era como un símbolo de santidad, de apartado para mí, dice el Señor, ¿no?
y se dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está hablando de los santos de Dios. Un estilo, una forma de vestir. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7, en el verso 9, dice: después de esto, ¿ya lo tienen? Después de esto miré, y he aquí una ¿qué? Gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. ¿Dónde estaban? Chequen dónde estaban. Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas. Ay, no, señores, que a mí no me gusta ese vestido. Ay, a mí no me gusta vestirme así porque se me hace como que bien anticuado. Una mente tratada por Dios, un corazón tratado por Dios, sabe que lo que Dios le está ordenando es una ordenanza santa y que debemos de cumplir, mis hermanos. ¿Cómo estás vistiéndote? ¿Cuál es la idea del por qué te pones la ropa o por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Está acorde a la palabra del Señor? Y no esté pensando que allí al final los sugieres tienen una túnica para cada uno de ustedes y que en cuanto salgan se las van a poner. No. Lo que vestimos, lo que tenemos como ordinario, debe de glorificar a Dios. Y termino con este verso entonces. Uno de los ancianos, bueno, todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas ropas hablan de redención. Estas ropas hablaban de perdonados. Estas ropas hablaban de santificados. Estas ropas hablaban de pertenencia. Fíjese, entonces, lo que nos vestimos, lo que nos ponemos, puede hablar de que no somos hijos de Dios, ¿sí o no? Cada quien debe de analizar lo que se pone. El pantalón, la blusa, todo eso debe de hablar algo acorde a nuestra fe en Cristo Jesús. Según lo que yo estoy leyendo en las Escrituras. ¿Usted lo lee conmigo también? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí mismo, pero en el capítulo 13, versículo 13 de Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están, una vez más, ¿qué? Vestidos. No andaba cada quien como quería. No importa, aquí todos son bienvenidos. No le hace como vengan vestidos. No le hace que la hermanita, bueno, disque hermanita, anda enseñando ahí unos disfiguros. Pues no le hace que el hombre pues también se siente ahí que quiere que lo vean, que él es el macho alfa, y se siente que Pedro Infante de los pobres, ¿verdad? Y se siente que conceptos de... No estamos hablando de, quiero que entiendan el concepto del cuerpo en sí. Porque bueno, qué padre hacer ejercicio y que estén así como yo, ¿verdad? Fuertes, musculosos y que todo bien presentable. Estoy hablando de la vestimenta. Pero sobre todo, lo interno que hay en el corazón. Sobre todo, lo que hay en la mente de cada uno de nosotros. No es nuestro concepto, no es lo que yo pienso y creo, es lo que dice la palabra del Señor, que me enseña a vestirme, a ser acorde a un hijo de Dios. Bueno, y termino entonces en el versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: tú lo sabes, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aleluya, mis hermanos. Las vestimentas que el Señor nos ha puesto son de gozo ahora, de salvación. No es una túnica externa, ¿verdad? Es la túnica espiritual, el arreglo que hay en mi corazón, lo que yo creo en el concepto de la palabra, para ser verdaderamente un hombre, una mujer que se viste en santidad al concepto de la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie. Y quiero que ore conmigo. Quiero que ore conmigo. Oramos juntos. Señor, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Tú sabes lo que cada corazón tiene, lo que cada mujer, lo que cada hombre tiene en su corazón, el concepto de cómo arreglarse, de cómo vestirse. Pero hemos entendido claramente, Señor, que lo que tú nos enseñas es que nuestra forma de vestir no es como el mundo. No es lo que como el hombre piensa. Es lo que Dios quiere que vistamos. Es en la sabiduría, en la santidad, de que nuestra forma de vestir debe de ser acorde a lo que confesamos en la palabra del Señor. Padre, si hay mujeres, si hay hombres, jóvenes que se quieren dejar llevar por las corrientes del mundo, las modas, las formas en que quieren mostrar partes de su cuerpo, Señor, yo te pido que piensen primero y que vayan a tu palabra, Señor, porque ciertamente hemos visto que en el libro de Apocalipsis aparecen todos aquellos que han sido redimidos, y aparecen todos aquellos que han estado dispuestos a pasar esa gran prueba de consagrarse a Dios. El hombre casado debe honrar a su esposa. La mujer casada honra a su esposo en la intimidad también. Y no hay nada de malo en ello, porque no es vergonzoso cuando un matrimonio está allí, Señor, en esa intimidad. Porque tú has determinado, Señor, exactamente en tu palabra la intimidad, la relación en un hombre y una mujer cuando están casados, cuando es un matrimonio que te glorifica. Todo lo demás, Señor, es una enseñanza incorrecta, y el concepto que alguien tenga aquí, Señor, y cada quien tenga, debe de alinearse a tu palabra, Señor. Enséñanos a ser prudentes, a ser elegantes en la forma de vestir, Señor, a ser prudentes, a ser sabios en lo que nos ponemos y para qué nos ponemos lo que nos ponemos, a quién queremos agradar. Ahora, como tus hijos, queremos solamente agradarte a ti, Señor, porque sabemos que cuando te agradamos a ti, estamos, Señor, caminando en la rectitud de tu palabra. No permita, Señor, que el pecado, que Satanás mismo, Dios, haga mella en cada corazón de esta jovencita, de este joven también que está en la lucha de la moda, de ponerse aquello que sus amigas, sus amigos se ponen, ser como ellos. Señor, habla a sus corazones, y nos has enseñado muy claramente, Dios, la sabiduría, el entendimiento que deben de tener aquellos que son hijos tuyos, Padre. Tú has provisto gozo, salvación, vestiduras de alegría, de gozo para aquellos que profesamos ser hijos tuyos. No hay nada que anhelemos de lo que ofrece el concepto del mundo, el pensamiento, la forma de ver el mundo, Señor. No, tu palabra es la verdad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Y la iglesia le da un fuerte aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.